Buenas noches a todos los participantes. Tenemos las 9 de la noche con 10 minutos. Mi nombre es Mayra Plata, yo soy administradora de plataforma. Nos encontramos con el licenciado Enrique Galarza. Él es perito documentólogo en la UNE de Argentina. Hizo un posgrado en metodología de la investigación científica también en la UNN de Argentina. Tiene un posgrado en medicina legal, laboral y ciencias criminalísticas. Ya es capacitador en tutoría y moderación en entornos virtuales en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Licenciado, le doy la bienvenida, le doy las gracias por tomarse el tiempo para poder iniciar con esta videoconferencia del módulo 3. Por favor, ahora yo le doy paso para que usted pueda iniciar con la videoconferencia. Bueno, muchísimas gracias. En principio, el sincero agradecimiento a los organizadores. También darle la bienvenida a este módulo a los cursantes, que si bien es cierto, no tengo la dicha de conocerlos personalmente. De todos modos, voy a quedar a disposición desde este momento y hasta que ustedes así lo dispongan o cuando necesiten de algún asesoramiento. El asesoramiento siempre va a ser sin cargo. Como decía nuestra anfitriona, soy perito documentólogo, soy licenciado en criminalística y criminología. Egresé de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Hace ya un tiempo que vine a Bolivia, en realidad hace un poquito más de 7 años, vine con Iten Alidif, trabajé 2013, 2012, 2013, 2015, 2017. Ahora estoy acreditado en el órgano judicial y trabajo de manera particular e independiente en mi profesión, en las distintas especialidades de la criminalística. Puedo hacer pericias en documentología, en accidentología, en balística, en huellografía, reconstrucciones de los hechos, análisis de expediente, todo lo que sea asesoramiento forense en el área de criminalística y criminología. Como me habían informado que son de distintos departamentos y la mayoría son abogados, con todo gusto voy a estar a disposición de ustedes, en este caso a través de la plataforma o a través de nuestra anfitriona, pero finalizado el curso o más precisamente el módulo que se está desarrollando, voy a estar a disposición para cualquier inquietud en el celular 67 121 125 o en el correo electrónico perito.galarza@gmail.com. Bueno, a mí me dieron la posibilidad de compartir con ustedes el módulo de criminalística y como tenemos creo que escaso tiempo, vamos a tratar de aprovecharlo en lo que se pueda, pero de todos modos, al interior del curso o fuera de él, podemos seguir avanzando en este tema. Donde yo estudié criminalística, se estudiaba en ese entonces 5 años, ahora son 4. De todos modos, en Argentina hay varias universidades donde se puede estudiar totalmente la licenciatura de criminalística y criminología. Lamentablemente en Bolivia no tenemos esa posibilidad porque no hay ninguna universidad donde se pueda estudiar como carrera universitaria como cualquier profesión. Dicho esto, o esta introducción corta, vamos a avanzar vamos a empezar con lo que es la accidentología en Bolivia. Tal vez alguno de ustedes tenga alguna experiencia y pueda compartir lo que le voy a manifestar, o tal vez no tenga experiencia en el área de accidentología y pueden hasta no creer lo que vamos a conversar. Como les había dicho, vine en el 2012 a trabajar en el Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz y una de mis tareas periciales era hacer trabajos de accidentología. Por eso, como en el 2006 ya tengo escrito un libro de accidentología que fue presentado en España, lo adapté a lo que es la accidentología en Bolivia.
así que cualquier ratito tal vez se lo pueda editar y vamos a tener un material para avanzar en ese sentido. Como ustedes van a poder apreciar o en el material que tienen, el tema de la accidentología en Bolivia es bien peculiar. Como les decía, tal vez ustedes tengan un poco de experiencia en esa área o no, pero es bastante complicado el tema de la investigación de hechos accidentológicos en Bolivia, porque la potestad de trabajar en el lugar del hecho lo tiene la policía, porque así lo indica la normativa. Y ahí se complica la investigación accidentológica porque generalmente la institución policial que está mandada por ley para trabajar en accidentología no realiza los trabajos que debería hacerse en el lugar del hecho. Por eso decimos que como tiene la responsabilidad de la policía, el personal, no sé si es un punto de vista muy equivocado, pero no tiene en general la preparación necesaria para trabajar en esta área. De todos modos, se hace la intervención. Se trabajará o no correctamente en el lugar del hecho. Por la experiencia que yo tuve en el IDIF, yo digo que no se trabaja correctamente. En general, tal vez en algunos casos sí, pero en los que me tocó trabajar, estimo que no se trabajó correctamente en el lugar del hecho. Y si uno no trabaja correctamente el lugar del hecho, relevar los indicios, hacer el trabajo de campo de las evidencias que quedan como consecuencia de una colisión, es muy difícil que se pueda hacer una investigación seria en estos hechos de tránsito. Avanzamos diciendo que cuando interviene la policía, bien o mal, generalmente no bien, entonces recién en una etapa posterior, y cuando la investigación se torna más bien complicada o los abogados no se dejan, digamos, convencer por a veces interpretaciones interesadas o malas interpretaciones del personal que interviene, entonces aparece o se puede requerir una nueva pericia o una nueva intervención a los profesionales del Instituto de Investigaciones Forenses. Cuando yo estaba en aquel entonces, en el 2012, 2013, o tal vez en un tiempo posterior, había o éramos unos pocos, pero teníamos título universitario y la experiencia necesaria para trabajar en el área de investigación de hechos de tránsito. Entonces sabemos que cuando hay un hecho de tránsito, por cualquier medio se da la información a través del teléfono 110, la emergencia, o por cualquier medio, para hacerle conocer a la autoridad policial que hubo un hecho de tránsito. En ese caso puede concurrir radiopatrulla, patrullaje distritales, polivalente, o si el hecho es en alguna carretera, pueden ir los que están en la patrulla caminera. Si es en un área fronteriza o en el campo, es probable que vaya la policía rural o la policía fronteriza. Entonces es la intervención del personal policial que más cerca se encuentra del lugar del hecho. A veces en las ciudades capitales de los departamentos no hay tanto problema porque el personal policial está un poquito más capacitado que esa gente que está en lugares más alejados, o en el campo, o en sectores fronterizos, o lejos de estas grandes urbes. Cuando sucede en la capital, como les decía, la unidad operativa de tránsito tiene personal un poquito más preparado que esos otros. De todos modos, cualquiera sea la situación donde ocurra un hecho de tránsito, sea en la ciudad o en la zona rural o en la carretera,
El personal policial que accede al lugar del hecho realiza lo que se llama acción directa. Es el policía que va al lugar del hecho. En todo caso, resguarda los indicios, los elementos, hasta que llegue el personal de tránsito. Como les decía, en las grandes urbes o en las ciudades más grandes, la unidad operativa de tránsito tiene personal un poquito más capacitado. Entonces, si llegó otro personal que no está lo suficientemente capacitado, resguarda el lugar hasta que llegue el personal especializado de la unidad operativa de tránsito. En esas unidades de tránsito, a veces al policía se le asigna la doble función, que es la de investigadores especiales y de asignado al caso. Entonces, desde un primer momento, es como decimos en Argentina, el que patea el córner cabecea. Y eso no puede ser así, o no debería ser así. Por un lado debería estar el investigador especial, que hace toda la parte técnica, y por otro lado debería estar el asignado al caso, como cualquier otra investigación de hechos delictuosos. En el tema de tránsito, a veces no es así, sino que se le asigna a ese personal la doble función. Pero de todos modos vamos a avanzar un poquito más. ¿Se hace el relevamiento de los indicios o no? ¿Se sacan fotografías o a veces no? ¿Se hace croquis? A veces no. Pero después de todo ello, o dentro de las 24 horas o inmediatamente lo antes posible, se hace un informe circunstanciado de toda esa evidencia. Así se lo denomina a ese informe, que generalmente es de una plana o de anverso y reverso de una página, donde el investigador especial le informa al fiscal de tránsito, en este caso, su apreciación de lo que ocurrió en ese hecho. E inclusive, lo que es más gravoso todavía, le atribuye porcentuales de responsabilidad a los protagonistas. Dice que el vehículo tal o el chofer, el conductor de tal vehículo, tiene el 80% de responsabilidad y el otro el 20%. O le asigna el 100% a uno, le asigna el 0% a otro, o el 50 y 50 o 60-40. Depende de su apreciación, creo que subjetiva, porque no me imagino estar evaluando de ese modo así, aunque en Bolivia estamos acostumbrados a que ello suceda. El tema de la intervención policial a veces es demasiado compleja, porque al empleado policial le dan funciones o le atribuyen funciones que debería tener el fiscal de tránsito o los jueces que intervienen. Porque el investigador o el personal de tránsito que interviene en la investigación de un hecho de tránsito, lo que debería hacer es reunir todos los elementos, los indicios, las evidencias, y de algún modo plasmar toda esa investigación en papeles, en el cuaderno de investigación. Entonces va a tomar declaraciones, va a tomar las medidas en el lugar del hecho, va a realizar un croquis aunque sea a mano alzada, va a sacar fotografías, va a tomar medidas, va a tratar de relevar todas las evidencias que pueden encontrarse en el lugar del hecho. Pero ahí debería finalizar la función del personal de tránsito. Todo eso debería hacerle conocer a la autoridad del Ministerio Público, y el Ministerio Público va a ser la autoridad que debería atribuir algún tipo de responsabilidad a los protagonistas de ese hecho de tránsito. Obviamente va a intervenir un juez, y el juez va a ser o debería ser el que atribuye porcentaje de responsabilidad a uno u otro conductor de los vehículos. Pero estamos acostumbrados a que el personal policial
haga la intervención, trate de conciliar a las partes, le diga al fiscal cuál de las dos partes tiene mayor o menor responsabilidad, y el fiscal, digamos que, no sé si por comodidad o por qué, generalmente lo que le informa al policía es como ley. Van a las medidas cautelares y ese informe circunstanciado que dijimos que elabora el personal policial lo defiende como si fuera algo sagrado, como si fuera irrefutable. Entonces, en esas medidas, en esas audiencias de medidas cautelares, el fiscal, como son 24 o 48 horas inmediatamente de ocurrido el hecho, muchas veces pide la detención y a veces no hay suficiente elemento para ello. Pero sin embargo, se detiene a personas 1 mes, 2 meses, 4 meses, hasta que supuestamente se esclarece el hecho y a veces las personas están injustamente detenidas durante todo ese tema. Como les decía, los fiscales a veces por comodidad y a veces no sabemos por qué, pero admiten ese informe circunstanciado. Tal vez tampoco ellos tengan demasiada preparación en el área, pero deberían mirar un poquito más. Tuve la posibilidad de dictar clases o compartir experiencia con fiscales de todo el país cuando me convocaron a dictar precisamente la parte de criminalística cuando los fiscales se estaban capacitando en el 2016 y conversábamos sobre todas estas cosas y los fiscales admitieron que esto sucedía. Vamos avanzando entonces. Les voy a Licenciado, mostrar. perdón que le interrumpa, por favor, vamos a solicitar a los participantes no activar su micrófono para que no haya interrupciones en la exposición, por favor, del licenciado. De todos modos, podemos ir haciendo consultas, tampoco me molesta porque cualquier duda podemos ir compartiendo con los compañeros. Si le parece, podemos ir avanzando y finalizando la videoconferencia, pueden ya los participantes hacerle las consultas que deseen. Bueno, cómo no. Seguimos Gracias. avanzando entonces. Como decía, se hacen, ahí ustedes pueden ver que hay distintas deficiencias que pude ir consignando, que hacen que el fiscal tenga una errónea, a veces, apreciación del caso que pretende plantearlo ante un juez cautelar. Podríamos enumerar entre las más notorias o las que yo pude apuntar en este tiempo que ando dando vuelta por distintos departamentos del país, que a veces, generalmente o la mayoría de las veces, no se realiza un correcto relevamiento de los indicios del lugar del hecho. Si ustedes tienen algún tipo de experiencia, se van a dar cuenta o les habrá comentado alguna amistad que muy pocas veces se hace el trabajo en el lugar del hecho. Lo primero que se hace es secuestrar los vehículos y al garaje, a los dos al mismo, a uno a un lado, a otro lado. Es fácil secuestrar porque se paga el alquiler, tiene sus costos. El tema para recuperar el vehículo es lo que cuesta. Donde yo trabajaba antes de venir a Bolivia, que era de igual modo en el Ministerio Público de la provincia del Chaco de la República Argentina, la excepción era el secuestro del vehículo. La regla era trabajar el lugar del hecho
hacer la inspección de los vehículos, probar las condiciones de transitabilidad, establecer los lugares de impacto, documentar los daños, sacar fotos, realizar un croquis, hacer un relevamiento completo de la evidencia que había en el lugar del hecho como consecuencia de la colisión. Y como les digo, el secuestro era la excepción. Solamente recomendábamos el secuestro cuando nosotros suponíamos que el hecho pudo haber sucedido por alguna falla de freno, por alguna falla de dirección. Entonces ameritaba la intervención de un especialista en el área. Solamente en esos casos se recomendaba el secuestro por el tiempo mínimo. Se hacía esas comprobaciones, se daba intervención a ese otro tipo de profesional y el vehículo se liberaba. En Bolivia vemos que la regla es el secuestro. Cualquier hecho de tránsito, lo primero que se hace es secuestrar el vehículo. No importa cuánto tiempo, seguramente el dueño hará los trámites para recuperar. Vamos a otra deficiencia que la tengo apuntada. No se utilizan elementos de mediciones para obtener las distancias precisas. En algunos casos, seguramente no en todos, pero en algunos casos me tocó intervenir en reconstrucciones, en inspecciones después de 2 o 3 meses que se produjo el accidente, y resulta que en la inspección que se había hecho inmediatamente de producido el hecho, se había hecho las mediciones con pasos. Entonces dice que la huella de frenada, por ejemplo, medía 30 pasos, que el vehículo había quedado en su posición de inmovilidad final o punto de descanso, como se le llama acá, a 60 pasos, de tal lado o tal lado. Entonces eso hace que se perjudique la investigación accidentológica porque no hay precisión de la distancia, porque uno no puede saber cuánto puede medir si se mide con pasos. No hay mediciones exactas y eso perjudica, como le digo, la investigación posterior. Otro punto que tengo apuntado, el 3, es que no se consideran referencias fijas o elementos tecnológicos para establecer con precisión el lugar. Ahora hay elementos tecnológicos como el GPS o alguna otra tecnología para poder precisar el lugar de impacto. Si uno no cuenta con elementos tecnológicos, hay que buscar elementos de referencias fijos, un poste, un mojón, alguna casa, el borde de una calle, algo que nos permita establecer el día de mañana lugares precisos para tomar como referencia. Otra deficiencia que tengo apuntada es que no se llevan a cabo documentaciones fotográficas o cuando se las realiza se presenta un escueto o irrelevante muestrario fotográfico. En algunos casos en los que tuve la posibilidad de participar, no había fotografías. Resulta que el empleado policial que había intervenido en esa oportunidad en la acción directa había tomado foto con su celular. El día de mañana, a la semana o al mes se lo traslada a otro departamento. Obviamente ese personal lleva su celular y con ellos se llevan todas las fotos. Después tengo consignado como punto 5, como otra deficiencia, que no se cuenta con una base de datos o archivo de relevamientos o intervenciones, ni la fotografía, como les decía. Cada uno, por lo menos en varios casos en los que tuve la oportunidad de intervenir, cada uno se cree dueño de lo que realiza. No deja eso en la unidad policial, por lo menos hasta que yo estuve trabajando en el IDIF. En el punto 6 tengo que no se interpretan debidamente los indicios revelados. En general, a veces seguramente sí, pero cuando no se interpreta correctamente, hace que ese informe circunstanciado que el fiscal de tránsito lleva a las audiencias medias cautelares se vea carente de fundamento.
Por otro lado, en otro punto o en el último punto, tengo que el personal policial asignado a la investigación de accidentes de tránsito en general no cuenta con la formación profesional universitaria, obviamente con la incumbencia respectiva. Eso es la contra que tenemos en Bolivia, como les decía, que no hay universidades donde uno pueda estudiar en la universidad estas áreas tan específicas de la investigación forense, en este caso la investigación de hechos de tránsito. Vamos a ver un ejemplito para que ustedes vean cómo se puede desarrollar o cómo se puede revertir la errónea interpretación de un hecho de tránsito. Esto ocurrió en este caso que les voy a comentar, ocurrió en Santa Cruz, en horas de la noche, entre un vehículo y una motocicleta de alta cilindrada, creo que era 900, 1000 centímetros cúbicos. Resulta que había unos chicos tomando en la noche a una media cuadra de esa intersección y avisaron al número 110 que había un hecho de tránsito y que había que asistir con un médico al motociclista que estaba lesionado. Asistió la policía, asistió la ambulancia, encontraron en el lugar solamente a la moto y a su conductor que estaba lesionado. No estaba el automovilista. El certificado médico forense estableció que las lesiones estaban en el sector izquierdo de la cabeza. Tenía deformidad del cráneo en ese sector izquierdo. Le dio 90 días de curación y aconsejó el seguimiento por especialistas de neurología. En principio, la policía caratuló ese hecho como colisión por alcance y fuga con lesionado. Obviamente, desde un principio ya está mal expresada la carátula o la tipificación, porque es como que si el que colisionó se escapó con el lesionado, pero sabemos que no es así, sino que uno de los protagonistas abandonó el lugar del hecho. El Ministerio Público recaratuló como lesiones graves en accidente de tránsito y omisión de socorro, obviamente porque el automovilista no se quedó en el lugar del hecho. Pasado unos días, se establece con los datos que habían dado esos jóvenes que estaban tomando, se identifica al conductor del vehículo que fue detenido. Sin embargo, solo se lo detuvo porque esos jóvenes que estaban tomando en las inmediaciones dieron la placa de este vehículo. Sí, pero de todos modos el conductor del vehículo insistía en que él no colisionó a nadie. De todos modos se avanzó con la investigación. Obviamente se lo detuvo, se lo cauteló y ya estaba 4 o 5 meses detenido cuando se dio intervención, seguramente siguiendo procedimientos, se dio intervención a los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz. Si ustedes tienen la posibilidad de conocer, es bastante conocido el Manual de Actuaciones Investigativas de Fiscales, Policías y Peritos, da pautas qué deben hacer cada una de esas autoridades en distintos tipos de delitos. En este caso, en su página 119 y vuelta, establece el procedimiento que hay que seguir en caso de hecho de tránsito, que tampoco cumplió el personal policial que intervino en ese entonces. Entonces se designó peritos del IDIF de La Paz, fuimos a trabajar en Santa Cruz y todavía estaban detenidos, digamos, secuestrados los vehículos, tanto el automóvil como la moto. Fuimos, trabajamos,
hicimos la inspección de ambos vehículos. Se vio las características generales del vehículo, de la moto. Se hace una inspección de todo su frente, lado derecho, lado izquierdo, parte superior, parte inferior. Y para hacer el análisis de los daños de un vehículo, hay que empezar por el frente. Se sigue como la aguja del reloj por el lado derecho, la parte posterior, el lado izquierdo, el techo, los planos bajos. Se hace un análisis de todo ello. Del mismo modo, en la motocicleta. En el vehículo había daños, pero no parecían que podían relacionarse con la motocicleta. De todos modos, se establecen dónde están los daños, las zonas de impacto, y lo mismo se hace con la motocicleta. La motocicleta tenía daños sobre el lado izquierdo. Después se hizo comprobaciones confrontándola a la motocicleta con el automóvil y resulta que los daños de uno no se correspondían con el otro. Entonces no se da el principio criminalístico de la correspondencia. Después del mediodía fuimos al lugar del hecho a trabajar dónde había quedado la motocicleta, dónde había quedado su conductor, y resulta ser que el vehículo transitaba por esa avenida por la que transitaba el motociclista, pero había girado a la izquierda en una intersección y el motociclista, que vio que se aproximaba a ese vehículo, trató de esquivarlo, doblar a la izquierda, perdió el equilibrio y se cayó. Cayó solo, no hubo contacto entre la motocicleta y el automóvil. Entonces, una vez que llegó el informe ese de accidentología, el conductor, el motociclista, el conductor del vehículo salió en libertad. Y desconozco lo que habrá sucedido con la causa posteriormente, pero se esclareció totalmente y quedó documentado que no hubo contacto entre el vehículo y la motocicleta. No sé si quieren hacer alguna preguntita o avanzamos con el temario pericial de accidentología. No sé si podemos compartirla. Ahorita ya la comparto. Las diapositivas o avanzamos con la clasificación de balística porque se nos va el tiempo volando. Sí, ha pasado muy rápido. ¿Verdad? ¿Quiere la clasificación de las armas de fuego? ¿Avanzamos con ese? Claro que sí. Por si acaso. ¿Está bien? ¿Clasificación? Sí, ya estoy. Clasificación de las armas de fuego. Vamos a ver en el tema de la clasificación de armas de fuego. Esta está hecho, solo creo que vamos a avanzar en esta primera diapositiva y después vamos a ver el funcionamiento de las armas, porque más allá de este tema de la clasificación de las armas de fuego, lo que debería interesarles, ya que son la mayoría abogados y yo que trabajo en el área, es circunscribirnos específicamente a lo que es el área pericial. ¿Qué pueden hacer podríamos avanzar con el temario pericial de accidentología? ¿Cuáles son los puntos de pericias que habitualmente se manejan? Hay varios puntos, tanto en el temario pericial de accidentología como de balística, que son los más utilizados, pero siempre siempre les recomiendo a los compañeros que hay que ser bien meticuloso para plantear un temario pericial en cualquiera de las áreas. Hay que ver siempre, como les digo, definir bien el temario pericial, porque de eso depende el resultado que vamos a obtener en una pericia. Entonces hay que ver si estamos como
querellantes, si estamos como defensa, puede ser que algunos puntos de pericia nos convengan, que otros no. Entonces hay que tener esa cintura jurídica, vamos a decir, para plantear correctamente un temario pericial. ¿Y por qué les recomiendo eso? ¿Saben por qué? Porque el perito no se puede apartar del temario pericial que se le encomienda. Pero hay una trampita donde se puede dejar abierto el temario pericial para que el perito se explaye. Y les digo trampita, pero lo tienen que analizar bien, porque puede ser que si plantean ese punto de pericia donde le dejan abierto al perito para que se explaye, puede ser que se explaye en alguna situación o alguna cuestión que no le convenga a la parte que ustedes están representando. Por eso les recomiendo ver bien y plantear debidamente el temario pericial para encasillarlo al perito hacia el resultado que están buscando ustedes para la parte que representan. Si son fiscales, si son jueces, entonces no debería haber tanto problema porque lo que están buscando es establecer la verdad histórica del hecho. Pero si son parte querellante o parte de la defensa, sí tienen que tener muchísimo cuidado en plantear debidamente un temario pericial. Si vamos al tema de la clasificación de las armas de fuego, como tan amablemente nos está compartiendo la compañera, vamos a ver en esta diapositiva que está hecha en base a la Ley de Armas y Explosivos de la República Argentina, la Ley 24449. En Bolivia tenemos la Ley número 400 que regula este tema, que debe ser algo parecido, aunque no la manejo debidamente. Sin embargo, vamos a ver a grandes rasgos, o aunque sea unas pocas cositas de esta clasificación. En general, debería ser bastante parecida en otros países de igual modo. Si ustedes ven, en principio hay definida dos grandes clasificaciones. Si ustedes ven, a la izquierda dice armas largas y a la derecha dice armas cortas. Entonces, básicamente, esas son las clasificaciones primarias. A las armas largas se las llama armas largas o de hombros, a las armas cortas se las llama también de puño. Es fácil interpretar por qué cada una. Las armas cortas o de puño, porque para utilizarlas se necesita solamente una de las manos, a diferencia de las armas largas o de hombro, que para ser utilizadas generalmente se necesitan o se utilizan las dos manos, y en algunas oportunidades o en la mayoría de las veces una de las partes o la que se denomina culata se la apoya en el hombro. Seguimos para abajo. Si ustedes ven, en armas cortas dice pistola, hay otra clasificación que dice pistolón y otra que dice revólver. En las armas largas están la carabina, el fusil, la combinada y la escopeta. Pero vamos a ver el tema de las armas cortas primero. Vamos por el revólver. Después de esto vamos a ver cómo funciona el revólver y ustedes se van a dar cuenta que el revólver no tiene almacén cargador. El revólver tiene un dispositivo que se llama tambor, y cada uno de sus agujeros donde se alojan cada uno de los cartuchos se llaman alveolos. Se presiona la cola al disparador, sale el disparo, sale proyectado, sale disparado el proyectil y el tambor gira, se percuta, se dispara, sale uno, sale otro, dispara y no se saca ni se pone como le decía, el almacén cargador, porque no tiene ese dispositivo. Tiene lo que se le llama tambor, como les decía.
Después vamos a ver el funcionamiento y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Después, en el medio tenemos pistolón. El pistolón, si bien es cierto, es un arma corta o de puño, es algo medio híbrido entre lo que es un arma larga y un arma corta. Porque el pistolón es un arma corta por naturaleza, porque para ser utilizada se utiliza solo una mano, pero tiene el interior del cañón, o el ánima que se llama, que es el interior del cañón, es lisa, porque dispara perdigones múltiples, igual que los cartuchos de escopeta. Por eso le digo que es algo medio híbrido. Es un arma corta, pero dispara cartuchos de escopeta. También dentro de las armas cortas tenemos lo que se denomina pistola. Generalmente son armas semiautomáticas. La pistola tiene almacén cargador. Se dispara y las vainas salen no quedan en el almacén cargador o en el alveolo o en el tambor como dijimos del revólver. Si ustedes ven un poquito más abajo de donde dice pistolas hay tiro a tiro, a repetición, semiautomática y automática. La pistola tiro a tiro es aquella que se necesita cargar individualmente cada uno de los cartuchos, se dispara y del mismo modo a la vaina servida hay que extraerla manualmente. Entonces se carga uno a uno, se dispara uno a uno y se extrae la vaina servida uno a uno. Después hay otra modalidad que es la repetición. El arma de repetición ya tiene un dispositivo. Si bien es cierto, se almacenan varios cartuchos en el armamento, para cargar y para descargar hay que accionar un dispositivo, algo así como el sistema Mauser, como el Winchester o alguno parecido. Entonces están los cartuchos en el armamento, se carga accionando ese dispositivo adicional, se efectúa el disparo, otra vez se activa esa palanca o el sistema Mauser y se extrae el cartucho. Y así sucesivamente. Después tenemos la pistola semiautomática. Las pistolas semiautomáticas solamente se carga el primer cartucho, se dispara y todo lo sucesivo se realiza de manera automática. Se carga, se dispara y por la acción de los gases retrocede la corredera y se vuelve a cargar automáticamente. Se dispara y así se repite el procedimiento. Después tenemos la pistola automática, que solamente hay que ponerle el almacén cargador. Se presiona la cola del disparador y pueden salir tantos disparos como cartuchos tenga el almacén cargador. Después tenemos en las armas largas, tenemos carabina, fusil, combinada, escopeta. Si ustedes ven las carabinas y el fusil, también tiene esta clasificación. Puede haber de tiro a tiro, puede haber de repetición, puede haber semiautomática y puede haber automática. En las combinadas se las denomina de ese modo porque pueden tener un caño de animaliza, otro caño estriado, o dos caños estriados, dos caños de animaliza, pueden ser superpuestas, pueden ser justapuestas. Las escopetas del mismo modo son de animaliza, porque disparan cartuchos con perdigones múltiples. También hay tiro a tiro, hay repetición y hay semiautomáticas. Esa sería una clasificación básica, primaria, de lo más elemental. Y después para abajo ya va teniendo en cuenta el tema del calibre, cuando es prohibido, cuando se puede, cuando no se puede. Después más abajo ya hay combinaciones de los tipos de
de caños que pueden existir. No sé si avanzamos con el temario pericial o se nos va a hacer muy tarde. O miramos el funcionamiento del revólver, de la pistola semiautomática y de la automática, y de ahí conversamos sobre la posibilidad pericial que hay en cada uno de ellos. ¿Nos puede reproducir el funcionamiento del revólver? Sí, claro que sí, denme un segundito. Bueno. Entonces ahora vamos a ver el funcionamiento del revólver. Ustedes ahí se van a dar cuenta que no tiene almacén cargador, que los cartuchos se cargan en un dispositivo que se llama tambor, se presiona la cola del disparador, se dispara, sale el proyectil y el tambor sigue girando. No sé si estoy en la diapositiva correcta, licenciado. No, funcionamiento del revólver. Otra presentación es. Ah, ya, denme un segundito. Sí. Exactamente. Si ustedes ven ahí, van a ver cómo se produce. Ya está cargado el tambor. Si ustedes ven, se presiona, percuta en el fulminante, hace que se produzca la ignición de la pólvora, sale el proyectil y la vaina servida queda en el tambor y sigue girando y queda a disposición, y se producen tanto disparos como alveolos tenga el revólver que se está utilizando. Estos alveolos o estos tambores que tienen un revólver pueden ser de distintas cantidades de carga. Pueden tener 4, 5, 7, 8, 10, depende del calibre, de la marca y del tipo de armamento. Lo que quiero que se den cuenta, que este tipo de armamento, y si ustedes ven lo que nos está proyectando la compañera, la vaina servida no se expulsa del armamento, queda en cada uno de los alvéolos del tambor. Entonces, si se produce un hecho con este tipo de armamento, difícilmente van a encontrar una vaina servida en el lugar del hecho. ¿Por qué? Porque queda en el armamento. ¿Podemos reproducir el de la pistola? Sí, deme un segundo, por favor. Bueno, mientras vamos a ir conversando. Ustedes van a ver el funcionamiento de la pistola y cómo se diferencia un poquito desde la mitad más o menos. Más o menos la mitad, porque es largo ese. Arman y todo el armamento. Lo que quiero que veamos es el funcionamiento ya cuando se produce el disparo, para que se vea la diferencia entre la pistola y el revólver. Vimos que el revólver no expulsa las vainas servidas, sino que queda en los alveolos del tambor. Más adelante un poquito, hasta la mitad, es un poquito más. Ahí vamos a ver que ya se puso el cargador, generalmente está en la empuñadura, se carga para efectuar el primer disparo, se acciona la corredera, un poquito más adelante. Ahora sí, ya está cargado, eso que ustedes ven es el cargador, entonces se percuta, retrocede la corredera y expulsa la vaina servida. Eso es lo que quiero que nos pongamos de acuerdo. Si ustedes pusieron un poquito de cuidado en el funcionamiento del revólver, se efectuaban distintos disparos y la vaina servida quedaba
en el tambor y seguía girando. A diferencia de la pistola, que se produce el disparo, sale el proyectil y los mismos gases hacen que la corredera retroceda. En esos casos retrocede la corredera y el extractor hace que la vaina retroceda, golpea en el botador, en el espaldón, y si ustedes ven cómo la vaina sale expulsada hacia el exterior. Eso quiero que se den cuenta. Si se utiliza un revólver, supongamos en un lugar cerrado, en una habitación para producir un hecho balístico, si se realiza el hecho con un revólver, es muy difícil que esté la vaina servida en el lugar del hecho, porque como habíamos visto, no sale del armamento. Y esta que estamos viendo, si el hecho se origina con un tipo de pistola, cualquiera sea su calibre, por su sistema de funcionamiento, no solo que van a encontrar el proyectil que fue disparado, sino la vaina servida de ese proyectil que fue utilizado. Esas serían las grandes diferencias. Suficiente, muchísimas gracias. No sé si podemos avanzar con el temario pericial de balística o si no hacemos una rueda de preguntas para aprovechar el tiempo. Sí, si le parece, por favor, licenciado, vamos a dar paso a los participantes para ver si les ha quedado alguna duda con respecto a su presentación. Igual es importante comentarles a los participantes que el día jueves vamos a tener otra videoconferencia en la que vamos a igual ir tocando temas de interés para todos. Acá tenemos ya una persona que ha escrito. Nos dice, las deficiencias tienen que ver con la ausencia de protocolos para procesar el lugar del hecho. Esa es la primera consulta. ¿Esa es la consulta? Sí, las deficiencias en verdad, tienen que ver con la ausencia de protocolos para procesar el lugar del hecho, nos dice. En verdad, excelente la pregunta, porque una de las deficiencias es precisamente los protocolos que deberían cumplirse. Como les había dicho, tengo un libro escrito de accidentología y cuando lo adapté a lo que es la realidad en Bolivia, inclusive en su portada puse que incluye protocolos para intervención en hechos de tránsito. Una de las deficiencias es esa, que se siga un protocolo para trabajar en el lugar del hecho. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer el relevamiento? ¿Y cómo hay que documentar esa intervención y dejar archivada en la unidad policial? Esa es una deficiencia, una gran deficiencia, la ausencia de seguir un determinado protocolo. Y otro gran problema es la falta, creo, de preparación suficiente del personal que está destinado en esas áreas específicas. Podríamos, no sé si me van a incluir en el grupo de WhatsApp o si no en la página o nos escribimos y les puedo mandar material o podemos ir ampliando este tema si alguno tiene interés. Y si alguno tiene casos puntuales en cualquiera de las áreas de mis incumbencias, con todo gusto voy a colaborarles. Gracias, licenciado. Finalizando la videoconferencia, lo vamos a incluir al grupo de WhatsApp, por favor. Tenemos otra consulta. Nos dice, ¿qué dice la normativa boliviana sobre procesar hechos de tránsito? En ese manual que les mencioné, que es manual de intervenciones para peritos, para policía y para fiscales, establece un determinado procedimiento en cada tipo de delito. Otra normativa, en realidad no conozco, no sé si existe, pero podemos buscar. Gracias, licenciado. Tenemos otra consulta. Nos dice, ¿hay normativa o un protocolo estándar válido por otros países y Bolivia para la realización del peritaje? Lo que me gustaría que se
que se trabaje, no porque yo lo diga ni porque lo trabajábamos en la provincia del Chaco, donde yo trabajaba en Argentina, pero es una buena forma de trabajar. Por ejemplo, íbamos al lugar del hecho y se hacía todo el trabajo de relevamiento de los indicios, de la evidencia. Se tomaba las medidas, el ancho de las calles, las huellas de frenadas, todas las evidencias se documentaba de manera fotográfica y eso, regresando a la unidad de origen, o era el gabinete científico judicial donde yo trabajaba, que dependía del Ministerio Público de la provincia del Chaco, había que archivarse, se seguía un determinado protocolo y las fotos que se trabajaban en ese hecho, del mismo modo, el mismo día se descargaba en una carpeta con el número de intervención del hecho y se avanzaba. El día de mañana no estaba ese personal, ese perito era destinado a otra circunscripción. De todos modos, había el requerimiento fiscal o la orden judicial y se identificaba las evidencias que hubo en esa intervención, porque el perito que intervenía firmaba una planilla donde a modo de declaración jurada dejaba documentado las evidencias que encontró ese día en esa intervención. Y cualquier otro perito podía hacer esa intervención. Lo que propongo que en Bolivia se siga un determinado protocolo, que lo tengo escrito como así brevemente les resumí, o aunque sea ese croquis, esa intervención a mano alzada que vaya inmediatamente a conocimiento del fiscal de tránsito con la fotografía, aunque sea en un CD. El día de mañana, la semana que viene, dentro de un mes, 2 meses, puede hacer un perito de Paraguay, de la China, de Estados Unidos, de donde sea, pero sobre la base de las mismas evidencias que fueron relevadas por el personal que intervino en el lugar del hecho. Yo creo que sería una buena forma de avanzar en una buena investigación de los hechos de tránsito. Gracias, licenciado. Tenemos otra consulta. Nos dice, ¿qué tiempo se tiene para procesar objetivamente hechos de tránsito u otros para considerar no contaminado? El tiempo ocurrido un hecho de tránsito, el personal que no está capacitado o el policía que tiene conocimiento para hacer la acción directa, lo que tiene que hacer es resguardar el lugar del hecho hasta que llegue el personal especializado. El personal especializado debería documentar, llega al lugar del hecho, está todo precintado, está eh, todo resguardado, debería sacarse fotografías, debería medirse, hacer la inspección de los vehículos, hacer todo el relevamiento. Si es que no se hace eso inmediatamente, antes de mover los vehículos, antes de cualquier otra cosa, si no se hace ese relevamiento, esa investigación inmediatamente de ocurrido el hecho, las investigaciones o las inspecciones o las reconstrucciones o la ITO que se le llama acá, que se hace a los 10 días, al mes, a los 2 meses, es muy difícil reproducir correctamente si es que inmediatamente de ocurrido el hecho no se hizo esa investigación o ese relevamiento básico. Gracias, licenciado. Tenemos una penúltima consulta. Nos dice, me gustaría conocer ejemplos de protocolos que se apliquen en otros países. El que yo trabajaba en Argentina, con todo gusto le comparto al compañero, a la compañera. Nos escribimos al correo electrónico, por WhatsApp, nos comunicamos y con todo gusto le comparto. Perfecto. Finalizando, lo agrego entonces, por favor, licenciado, para que pueda compartir con nosotros esos protocolos. Tenemos acá otra consulta del señor Páez. Nos dice, buenas noches, ¿qué importancia tienen las declaraciones testificales en accidentes de tránsito o son puros aspectos periciales para determinar responsabilidad?
Sí, el tema de las testificales tiene la misma importancia que para cualquier investigación de otros hechos delictuosos. Acuérdense que las testificales, por más que sean espontáneas, desinteresadas, no dejan de ser subjetivas, porque las testimoniales son la apreciación de una persona y que tiene sentimientos. Entonces puede hasta desinteresadamente tener una visión que no es la más objetiva, pero obviamente sirven, como en cualquier otro tipo de investigación, para orientar el tema técnico. Pero en el tema accidentológico, lo que debería hacerse básicamente es una investigación de los indicios de la evidencia que quedan como producto de la colisión entre dos rodados. Perfecto, vamos a ver si alguien más tiene alguna consulta. Les recordamos que también pueden activar su micrófono y hacerle llegar sus consultas al licenciado, o también pueden usar la herramienta chat. De todas formas, como se ofreció tan amablemente el licenciado Galarza, lo vamos a agregar al grupo de WhatsApp para que ustedes también mediante el grupo puedan hacerle llegar las diferentes consultas que vayan teniendo a medida que vayan avanzando con las lecturas. Bueno, licenciado, me parece que por el momento no hay otra persona que tenga ninguna otra consulta. Quedo muy agradecida por el tiempo que nos ha brindado. Realmente cada videoconferencia que tenemos con ustedes siempre de mucha calidad en cuanto a conocimientos. Le agradezco mucho. Acá el señor nos dice buenas noches. Reveladora su exposición, saludos. Entonces, nuevamente quedo agradecida por su tiempo. El jueves lo vamos a volver a ver en una nueva videoconferencia para tocar otros temas más. Y por favor, yo finalizando la videoconferencia lo agrego al grupo para que haya una forma más directa de que usted pueda relacionarse con los participantes. Nuevamente le agradezco y les agradezco también a todas las personas que han participado. Claro, muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo y en realidad es medio escaso el tiempo, pero como les decía, que quedo a disposición de los compañeros y vuelvo a agradecer a la organización que me hayan confiado nuevamente en poder compartir mi experiencia en esta área tan específica de la criminalística. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. La videoconferencia ha sido grabada, la vamos a subir a la plataforma. Nuevamente, muchas gracias. Y nuevamente, muchas gracias, licenciado. Tengan todos buenas noches. Hasta luego. Hasta cualquier ratito.